Buenas tardes a todo el mundo. Quisiera que comenzáramos el día de hoy con la enseñanza correspondiente al día de hoy, el día de agosto 30, que es el día de hoy. Hacía 2 semanas habíamos estado hablando acerca de la oración efectiva, ¿verdad? No voy a volver a repasar todo lo que tenía que ver con la oración efectiva, pero sí dimos varios puntos que considerábamos claves para una oración efectiva. Una oración efectiva es una oración que verdaderamente tenga respuesta, y para eso tenemos que saber cómo venir delante de Dios, ¿verdad? Cómo era importante orar de acuerdo a la voluntad de Dios, utilizar el nombre de Jesús, nunca orar solo, sino hacerlo en equipo, orar permaneciendo, que es manteniéndonos siempre creyendo, ¿verdad? Con fe, con sabiduría, sabiendo qué es lo que estamos pidiendo, orar en obediencia, de acuerdo a lo que Dios nos hable, nos indique qué es lo que tenemos que orar, orar sin cesar, no dándonos por vencidos. Hablamos de la importancia de que no podemos darnos por vencidos tan fácilmente, porque a veces la respuesta de Dios tardan un poco de tiempo, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes era que cuando venimos en oración delante de Dios, no vengamos con pecado, porque entonces nuestra oración no va a ser recibida por Dios en ningún momento, ¿verdad? La clase de hoy, ya había varias cosas que yo he tenido en mi corazón, y más que nada viendo y escuchando, ¿verdad? Lo que se está dando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Como todo el mundo sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales el diablo está tratando de desviar y de meter todo tipo de, voy a utilizar la palabra confusión y comodidad, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, con todo lo que tiene que ver de cómo vivir nuestra vida cristiana. El tema del día de hoy yo le puse el poder de la confesión de fe. No toma mucho, ¿verdad? Tiempo para darnos cuenta que la mayoría de las iglesias, muchas veces por la radio, por la televisión, estamos escuchando cómo cada día agarra más y más fuerza todo lo que tiene que ver con el evangelio, el movimiento del evangelio de la prosperidad, en el cual nos da falsa esperanza, ¿verdad? Es una doctrina verdaderamente que no es bíblica, porque nos pone a nosotros como el centro de la fe. Dejamos de creer en Dios como el centro del evangelio, como el evangelio deja de ser cristocéntrico y empieza a ser de una manera, nosotros somos el centro, nosotros tenemos control de lo que pasa, de cómo nos va, de lo que queremos, de lo que buscamos, de dónde queremos ir. Cada día escuchas más predicaciones acerca del poder de la lengua, pero no solamente el poder utilizar la lengua de una manera apropiada, sino que el querer confesar lo que está en tu corazón. Y eso nos lleva y nos guía de una manera a buscar la satisfacción personal, buscar verdaderamente mi deseo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo anhelo. Y hacemos a un lado lo que verdaderamente Dios quiere para mí. Entonces estamos fallando de una manera muy tremenda en el aspecto de que ya no buscamos la voluntad de Dios, sino que nos ponemos a estar declarando, ¿verdad? Y hay palabras que utilizamos, todo queremos declarar, todo queremos reclamar. De repente nos convertimos en máquinas de decretos, ¿verdad? Yo decreto esto y yo decreto lo otro, y por el poder y por la autoridad, sí nos es dada poder y autoridad, pero todo es bajo la voluntad y sobre la palabra de Dios. El poder que tú y yo tenemos no es un poder que adquirimos al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es un poder que está limitado y sujeto
a la voluntad de Dios. Yo no puedo empezar a aventar decretos y declaraciones de acuerdo a lo que me dé la gana, porque Dios no tiene la obligación de avalar o respaldar mis decretos si no están de acuerdo a lo que está escrito. ¿Okay? Entonces yo quisiera que con ese pequeño preámbulo, ¿verdad? Yo quisiera que comenzáramos aquí dice el poder de la confesión de fe. Y dice, la confesión es una declaración que tiene como fin establecer o confirmar una verdad. Aquí escribí los versículos y de una vez pusimos aquí los versículos escritos también para no tener que ir a la Biblia, pero todos lo sacamos directamente de la Biblia. Quiero que leamos en Romanos capítulo 10 y del versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero, dice, con la boca se confiesa para salvación. Este es el pasaje que utilizamos mayormente cuando estamos evangelizando. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, siempre es Romanos 10, la confesión de fe. Ahora, la importancia de confesar, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Primero se cree con el corazón, pero de ahí se tiene que confesar con la boca. No es suficiente el creer si no hay una confesión. Y esa confesión tiene que ser pública, esa confesión tiene que ser audible. Por eso cuando alguien viene y quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, siempre hacemos que repita la oración de fe, de confesión de fe. Ahora, esta es la confesión de fe para salvación. Pero es importante, no nada más el creer, pero es importantísimo el confesar. La Biblia lo menciona en muchas ocasiones de la importancia del confesar. Hay varias palabras claves que yo quisiera que puse una breve descripción. Una de ellas son palabras que están muy de moda el día de hoy en las iglesias, como lo acababa de mencionar hace un momento. Una de ellas es la palabra declaración. Una forma corta, ¿verdad?, de poder sacar el significado de la palabra declaración es exponer o dar a conocer con autoridad algo establecido. Lo voy a leer una vez más. Exponer o dar a conocer con autoridad. Subrayamos la palabra autoridad porque es importante. Algo establecido. Esa es una declaración. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una decisión tomada por la autoridad máxima bajo su jurisdicción y hecha pública para cumplimiento. Un decreto no lo puede hacer cualquiera. Una persona que hace un decreto o da un decreto, en aquellos tiempos era un rey. El rey era el que tenía autoridad para estar soltando decretos. Bueno, en el tiempo de Daniel se dio el decreto, ¿verdad? ¿De qué? De que nadie orara por un tiempo. Esos eran los decretos. Y los que estaban autorizados a dar esos decretos eran personas de gran autoridad. Como lo mencionaba hace un tiempo, muchas veces caemos en el error de que cuando estamos orando, hemos escuchado muchas personas que dicen, yo declaro, yo decreto. Declarar es correcto, pero decretar, estamos cayendo en un error, porque si estamos decretando,
algo, y en unos momentos vamos a ver algunos ejemplos de qué es, cómo se decreta, en qué parte de la Biblia se dio un decreto y cómo fue cumplido. Pero cuando tú y yo empezamos y no entendemos nuestra posición dentro de lo que tiene que ver con estas palabras, lo que es dar una orden, lo que es el hacer una confesión, una declaración o un decreto, seguido vamos a caer en el error de que en lugar de nosotros servir a Dios, Dios nos va a servir a nosotros, porque somos nosotros los que estamos ordenándole a Dios lo que Él tiene que hacer. No podemos decretar simplemente porque se nos ocurre decretar cosas. Tenemos que tener cuidado, porque muchas de estas agrupaciones o doctrinas que se han levantado acerca de la prosperidad, donde Cristo no es el centro, sino es el hombre el que determina lo que va a pasar, dónde trabaja, cuánto gana, etcétera, etcétera. Todo es maravilloso dentro de esas creencias. Pero estamos dejando la Biblia afuera. Porque si recordamos, y no voy a entrar en detalles, pero la mayoría, la gran mayoría, si no todos los hombres, grandes hombres de Dios en la Biblia, fueron probados, pasaron por dificultades, tuvieron pruebas difíciles. Job no pecó cuando él fue expuesto y metido en esta tremenda revolcada que Satanás tomó y lo zarandeó. Pedro, Pablo, aún David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, fue probado. Padeció. Los grandes profetas de la historia. En ninguna parte de la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, eso es una garantía de prosperidad y de paz. Y como dicen en los cuentos, ¿verdad? Y vivieron felices el resto de la vida. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra fe sea probada. ¿Cómo vamos a crecer si nuestra fe no es probada? Cuando entramos al ejército, se nos da una instrucción, un entrenamiento previo, porque en su momento vamos a entrar a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y recibido. Dentro del camino de la vida cristiana es exactamente lo mismo, porque estamos aprendiendo de los dones del Espíritu, estamos aprendiendo acerca de los frutos. Cuidado con todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne. Cómo llevar una oración efectiva. Cómo caminar de una manera recta delante de Dios. Cómo mantenernos apartados del pecado. Entonces, ¿para qué habríamos de estar aprendiendo todas estas cosas? Si se supone que entonces no vamos a ser probados en esas áreas. Claro que lo vamos a ser probados. La Biblia lo menciona. Quiero que leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 26, y voy a leer en el versículo 4 y 5. Aquí está hablando a Isaac, recordando de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo mismo que le había dicho a Abraham. Versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y luego la palabra clave es, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, el versículo 4 le está recordando a Isaac de un cumplimiento de una promesa dada a su padre. Pero en el versículo 5 nos está diciendo que esa bendición es producto
de una obediencia. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí estamos viendo que la bendición viene, pero porque hay de una manera habido, se respondió a decretos, se respondió a declaraciones que eran necesarias que se le habían dado a Abraham. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de la promesa sobre la vida de Isaac. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, y la palabra clave aquí es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí estamos respaldando lo que acababa de mencionar hace un rato. No podemos estar pidiendo cosas que se nos ocurran. Porque muchas veces estamos pidiendo lo que no necesitamos. Porque no estamos pidiendo conforme a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, sino conforme a lo que nosotros queremos hacer. Así que es muy posible que ese viaje misionero a Cancún, como lo he mencionado anteriormente, no sea voluntad de Dios. A lo mejor es a Potit. A lo mejor es aquí cerquita, Floresville. Entonces no te desanimes porque no estás recibiendo lo que tú crees que necesitas. Porque si alguien conoce lo que tú y yo necesitamos, es verdaderamente Dios. Por eso es claro donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. De eso podemos estar completamente seguros. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7, dice, mas yo a Jehová miraré. La palabra que subrayo ahí es esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Es todo a su tiempo. A veces nos desesperamos porque la respuesta de Dios no viene cuando nosotros decimos o sentimos que la necesitamos. Pero siempre hay un propósito. Dios nos está librando de algo. Yo sé que ya lo he mencionado anteriormente, pero cuando yo quería buscar y salirme de un trabajo, cambiar de trabajo, y Dios me decía, no lo hagas. Señor, pero es que mira qué buena puerta. Y decía Dios, no lo hagas, no es tiempo. Y así me lo hizo 2 veces. Y después de que yo obedecí en contra de mi voluntad, una vez, porque mi querida esposa me estaba diciendo, obedece a Dios, no es tiempo. Obedece a Dios, no es tiempo. Y obedecí a Dios y escuché a mi esposa. Y al poco tiempo, lo que parecía una puerta grande de bendición, se hubiera convertido probablemente en una demanda donde yo hubiera terminado quizás en la cárcel. Porque la persona que me invitaba a trabajar con él terminó con un fraude muy grande de mucho dinero. Yo me hubiera envuelto en una situación. Pero muchas veces el diablo te pone las oportunidades y te las pinta de la manera más hermosa. El diablo no va a venir a atacarte vestido como diablo. Él va a venir a tentarte, él va a venir a desviar tu atención, pero él va a venir siempre disfrazado de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te atrae. Muchas veces él usa a gente tuya cercana a ti que jamás te hubieras imaginado que el diablo está utilizándoles. Por eso es tan importante el esperar en Dios. No te afanes por la respuesta que estás esperando, porque en su momento, cuando el tiempo perfecto de Dios sea, es cuando vamos a recibir esa respuesta. Y la bendición será mucho mayor. En el libro de los Salmos, capítulo 130,
Y en el versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En un pequeño versículo, ¿cuántas veces menciona la palabra esperar? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Suena tan bonito, pero qué difícil es muchas veces esperar y esperar y esperar, porque aquí son 3 las veces, cuando sentimos que ya no tenemos aire ni para respirar. Cuando estamos esperando una situación probablemente física y sentimos que ya las fuerzas se nos acaban. Y Dios te dice, espera, bástate mi gracia. Yo estoy contigo, yo me encargo de ti. En los momentos difíciles, de recién que nosotros nos habíamos casado, el Señor nos probó, sobre todo a mí, porque Él trabajó con mi fe de una manera fuerte. Yo conocía a mi Dios, pero me costaba creer, porque yo era una persona acostumbrada a valerme y ser respaldado por mis propias fuerzas, por mis propias habilidades. Y cuando somos así, es cuando Dios trata más fuertemente con nosotros. Porque tú no puedes conocer a Dios, tú no puedes saber de la fe de Dios y no puedes descansarte en Dios cuando te sientes muy fuerte en ti mismo. Por eso muchas veces Dios nos toma y nos quebranta hasta lo más bajo. Pero aunque suene contradictorio, es por amor. Porque si no lo hace de esa manera, lo hizo conmigo. Yo quizás no estuviera aquí, pero Él trató con mi vida de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque yo fui testarudo, yo no quise aprender. Yo veía el amor de Dios, pero hay ciertos momentos de mi vida, y yo sé que de la vida de algunos de ustedes probablemente, donde nos sentimos muy merecedores de los regalos, de los dones, de las bendiciones y del amor y de la gracia de Dios. Y no valoramos verdaderamente el sacrificio. Y entramos en una negación de lo que vino a ser la gracia de Dios sobre nosotros. Y le perdemos el respeto a la sangre de Cristo. Y entramos a la gracia y salimos de ella. Hay tantas personas que usan la sangre de Cristo tan a la ligera. A veces están orando hasta por los carros, y es que cubrimos este carro por la sangre del Cordero. Y decimos, espérate, pues Él murió para cuidar tu carro. A veces queremos orar hasta por nuestros animalitos, ¿verdad? Y aplicamos la sangre del Cordero en la oración para orar por los perritos, los gatitos. Porque no hemos entendido verdaderamente el propósito de la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús fue derramada para redención. Dios cuida de lo nuestro, pero tenemos que tener cuidado de cómo utilizamos nuestras palabras. Si vamos a la siguiente página, en Salmos 40, quiero que leamos el versículo 1 y el versículo 2. Y seguimos todavía hablando como Dios quiere que tengamos paciencia y cuidado, y seguimos sobre lo mismo. Salmo 40, en los versículos 1 y 2 dice, pacientemente, otra vez. Y luego dice la segunda palabra, esperé. Seguimos con los esperar a Jehová. Pero de ahí dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. En ningún lado de lo que hemos leído yo he visto o he leído que diga que yo voy a estar decretando o declarando
que Dios me va a sacar del lodo cenagoso. Yo no veo declaraciones donde diga, yo declaro que Dios pone mis pies sobre la peña. ¿Por qué? Porque existe un proceso en nuestras vidas. Es un proceso de vida. Es un proceso de purificación. Qué hermoso suena cuando alguien viene y te dice, el Señor quiere que tú brilles como el oro, te va a purificar como el oro. Pero se nos olvida que para poderlo purificar tiene que ser pasado por el fuego. Queremos ser brillantes como los diamantes, los más puros, ¿verdad? Pero no queremos que venga el martillo. No es fácil. Entonces, creo que hasta ahorita más o menos vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, tenemos autoridad. Dios nos ha dado autoridad, pero lo que nosotros, y ahorita vamos a seguirlo leyendo, pero ahorita tenemos que entender el propósito. Hasta ahorita lo que hemos leído, creo que nos da una idea bastante clara de que las declaraciones y los decretos tienen un tiempo y tienen un lugar. ¿Ok? Así que seguimos leyendo. Yo puse aquí, como creyentes, no debemos hablar palabra de sabiduría humana, sino que debemos confesar la palabra de Dios, que es poderosa. Ahora, aquí cometí yo un error. No era Romanos, es Hebreos. Así que yo voy a buscar aquí rápidamente Hebreos 4:12, porque escribí ahí el equivocado, mi secretario del ayuntamiento del estado de Texas. El libro de Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. He ahí la importancia de la palabra de Dios. ¿Cómo no tenemos que estar aferrados a la palabra? El poder utilizar la palabra para nuestro beneficio. Podemos declarar, podemos verdaderamente el poder estar hablándola, pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no inventos, ideas nuestras, ¿verdad? Así que seguimos leyendo, dice, nuestras declaraciones de fe deben de estar respaldadas en todo tiempo por la palabra de Dios y alineadas al tiempo y voluntad perfecta de Dios. Yo aquí subrayo tiempo y voluntad perfecta de Dios. Apenas este domingo pasado estuvimos hablando, ¿verdad? Y estuvimos escuchando acerca de la importancia de los tiempos de Dios, del tiempo Kairos, la diferencia entre Kairos y Cronos. Cómo el tiempo de Dios es perfecto para nuestras vidas. El tiempo para nosotros ahora es el tiempo perfecto porque estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios había determinado que íbamos a hacer. Entonces, qué importante es poder estar donde Dios quiere que estemos. Pero para eso tenemos que buscar la palabra, porque la palabra es la que nos va a alinear con eso. Entonces, ahí mismo, después donde decía tiempo y voluntad perfecta de Dios, dice, aún Jesús nos muestra cómo hacerlo. Y vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 49 y versículo 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Aquí está Jesús hablando. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
versículo 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. La última parte del 50 dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo por el Padre que me lo ha dicho. Entonces, si Jesús hablaba única y exclusivamente basado en lo que el Padre le decía que hablara, ¿en qué momento nos hemos convertido en personas más valiosas de lo que fue Jesús? Porque nosotros pensamos que podemos decretar y declarar lo que se nos da la gana. Creo que se nos está pasando, como decimos por ahí en mi tierra, se nos está pasando el camión de lo que estamos haciendo, porque no estamos cumpliendo debidamente. Si nos ponemos a orar de una manera inapropiada, nunca vamos a poder estar donde Dios quiere que estemos. Entonces, es claro, como el mismo Jesús buscaba hablar únicamente lo que el Padre le había indicado que hablara. Y ahí dice, la palabra de Dios es el arma espiritual con la cual podemos conocer la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Si no conocemos su palabra, tampoco le conoceremos a Él. Y viviremos nuestras vidas conforme a nuestras opiniones y sin alcanzar el propósito de Dios para nosotros. Si no conocemos su palabra, no le conocemos a Él. Y si no le conocemos a Él, pues entonces verdaderamente nos hemos convertido en personas que no tenemos rumbo, ¿verdad? Porque conocemos y estamos hablando de un evangelio, de un Dios totalmente desconocido para nosotros. Es necesario el prepararnos leyendo la palabra, ¿verdad? Así que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo voy a leer de nuevo, porque ese me gustó a mí mucho. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos leyendo versículos que a lo mejor ustedes ya los habían leído, o a lo mejor ustedes los habían escuchado anteriormente, pero muchos de estos versículos que estamos leyendo son en las listas de más abajo de la popularidad. ¿Por qué? Porque no queremos que nos digan que si hablamos sea conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos gusta hablar lo que nos da la gana. Nos gusta hablar y pedir lo que queremos, lo que nos conviene. Y cuando hay algo que no nos gusta y estamos viéndolo en la televisión, o le apagamos, o le cambiamos, o simplemente nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque no queremos ser confrontados a decir, ¿sabes qué? Esto me está llevando a una obediencia. Porque si te está diciendo que si tú hables conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ya cuando somos confrontados, y la misma Biblia nos dice que tenemos que hablar de acuerdo a lo que está escrito, pues ya no nos está gustando, porque son cosas que la mayoría de ellas está hablando de compromiso, de obediencia, de dejar de ser yo, ¿verdad? Y de perdón, y ya nos está incomodando, y a como seguimos leyendo, hijo, no nos gusta ser confrontados, pero es lo que Dios quiere que verdaderamente hagamos. Vamos a leer un par de ejemplos de una confesión correcta. ¿Cómo podemos orar y confesar la palabra de una manera correcta, verdad? El primer ejemplo lo tenemos en el libro de Éxodo, y va a ser en el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Y dice, y Moisés dijo al pueblo,
Aquí estábamos cuando estaba el pueblo, venían siguiéndolo Faraón con sus ejércitos y llegó al punto donde llegó al mar y tuvieron miedo, ya no sabían qué hacer, ni el mismo Moisés siquiera sabía qué hacer, ¿verdad? Tuvo Dios que decirle, ¿cómo que qué? ¿Por qué estás clamando? Extiende tu vara. La vara era señal de autoridad, era necesario que él pusiera esa autoridad en práctica. Activa tu autoridad. Entonces dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él no estaba en una posición fácil. Había recién salido de Egipto. Venía el pueblo con incertidumbre. Son encerrados entre el desierto y el mar. Claro que le entró incertidumbre. Entonces voltea a Moisés y empieza a clamar a Dios. Y dice, no, ¿por qué oras? Levanta la vara y haz. O sea, él tenía que haber utilizado la autoridad como lo hizo, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Porque en el momento de la angustia nos acordamos de todo menos de utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Primera de Samuel es otro ejemplo. En el capítulo 17, y voy a leer del 45 al 47, y dice, entonces dijo David al filisteo, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí estamos viendo cómo David está utilizando una declaración. Él está utilizando la palabra. ¿Por qué? Está hablando de quien Jehová era. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice. Seguimos leyendo, dice Jehová, aquí ya está soltando una declaración y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué tremenda declaración. Ahí no está hablando él lo que a él se le ocurrió. Él pudo haberle dicho, imagínense que David le hubiera dicho lo que se le ocurrió a él. Te voy a echar en corrida, o le hubiera empezado a inventar cosas, ¿verdad? Lo que se le hubiera venido a la mente. Pero no es lo que Dios quiere, no es la manera de pelear. Tenemos que utilizar las declaraciones de las promesas de Dios. En el versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Dice, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Esa es la manera correcta de utilizar las declaraciones, de poder decretar, de poder declarar. Palabra de Dios. Ahora, aquí vamos a leer rápidamente. Dice, cuidado con confesar palabra de hombre. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Capítulo 10 y versículo 12. Como muchas veces es fácil caer en declaraciones de hombre. Pero dice el versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 7, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma.
Aquí nos habla claramente de que la persona que habla a la ligera es un necio y echa sobre sí maldición y será avergonzado. Muchas veces declaramos y decimos, es que la palabra de Dios dice que Él me ha puesto por cabeza y no por cola y no seré avergonzado. Es cierto, pero para eso yo tengo que tener cierto tipo de precauciones. Porque si yo me meto a hacer lo que Dios no me mandó a hacer, o me meto a pelear batallas que en ningún momento Dios quiso que yo peleara, es muy probable que yo voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque yo no estoy peleando bajo la protección y la autoridad del Dios poderoso al cual yo sirvo. Entonces, he ahí el cuidado de ser precavidos en lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de lo que hablamos, de cómo lo hablamos, sobre todo lo que escuchamos, de quién lo escuchamos. Porque muchas veces cuando escuchamos algo agradable lo agarramos y aquí lo traemos, es que el hermano me dijo esto, y el hermano me dijo lo otro, y no lo soltamos. Pero ¿cómo tienes la seguridad de lo que esa persona te ha dicho es verdaderamente lo que Dios quiere? Ahí es donde tenemos que escudriñar. Y algo que yo aprendí desde que yo andaba de novio con Silvia, porque Silvia no importaba lo que Dios dijera, ella decía, busquemos confirmación. ¿Y sabes algo? Dios le gusta que pidas confirmación. ¿Por qué? Porque Él ve que en tu corazón está el temor de querer ser obediente, pero de tener la seguridad de que lo que te está pidiendo es de parte de Él. Ahora, muchas veces Dios te presenta una situación donde no tienes que, viene una persona con una necesidad y tú tienes forma de solucionar la necesidad de esa persona. Muchas veces no requieres tantas confirmaciones. Si estás en el momento donde puedes y lo puedes hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios se agrada, y cuando lo que tú estás haciendo está en la Biblia y es algo que Él ha puesto en tu corazón, entonces no pierdas más tu tiempo. Es momento de actuar en fe. Dios quiere que tengamos cuidado, que seamos obedientes, pero es necesario que creamos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras no sirve de nada, es muerta. Tenemos que creer, tenemos que verdaderamente poner en práctica. Yo puedo decir que yo creo, pero si verdaderamente no estoy firme en lo que yo estoy pensando o creyendo de parte de Dios y no veo la respuesta que yo espero, al primero que yo voy a culpar va a ser a Dios. Entonces, dice aquí, por lo tanto, aprendamos a confesar y declarar la palabra de Dios en nuestra vida diaria, teniendo la confianza que Él escucha las oraciones de fe del justo. Y el último versículo que yo quisiera leer está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, qué importante, primeramente, es ser todos de un mismo espíritu, estar todos bajo el Espíritu de Dios. Porque qué difícil es obrar o activar un grupo de personas que no están en el mismo espíritu. Es tan difícil.
¿Por qué? Porque uno va a jalar para un lado y el otro va a jalar para otro. Por eso es muy importante buscar todos estar bajo el mismo espíritu, dice, conforme a lo que está escrito. Porque entonces ahí dice, creí, por lo cual hablé. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que verdaderamente esto para mí fue fuerte. ¿Por qué? Porque yo aprendí varias cosas que tienen que ver con el cuidado de lo que estamos hablando y declarando. Porque todo el mundo nos escucha. Porque estamos enseñando a nuestros hijos, estamos enseñando a personas que están siendo discipuladas. Y cuando no estamos firmes en la manera de tomar la autoridad que Dios nos ha dado, hay dos peligros. Uno, el hablar lo que no es de Dios, y eso trae confusión y desánimo. Pero también está el otro lado de la moneda, que eso viene a ser el no, por temor muchas veces no soltamos la palabra con autoridad. La autoridad final siempre va a ser la palabra. Si está escrito, es ley. Si es un decreto, hay que hacerlo respetar. Para poder declarar, tenemos que estar bajo la voluntad y la autoridad de la palabra. Porque así no nos vamos a equivocar nunca. Así que es todo. El día de hoy es todo. Dios les bendiga.